3, 2, 1. Voy a lanzar. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos. Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan al tercer Congreso Internacional y cuarto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en Niñas, Niños y Adolescentes. Alumnos, docentes y promotores de la salud mental y participantes en general. A cada una de las instituciones responsables de organizar este evento. Y de igual forma, saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos. La educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos. Confucio. A continuación, me es grato presentar a la maestra Ana María Núñez Rubines, quien es coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias de Galicia, en España, y quien destaca entre su desarrollo profesional por ser licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Asesoramiento y Orientación Familiar, máster en Psicología Clínica Infantil, coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias en Intervención Psicológica, acreditada profesional como psicóloga experta en Psicología de Emergencias y Catástrofes por el Consejo General de Psicología de España, y tiene también experiencia como psicóloga de emergencias en intervenciones con fallecimientos traumáticos derivados de accidentes de tráfico, laborales o de ocio. Además, cuenta con experiencia en coordinación de grandes emergencias como el dispositivo de atención psicológica telefónica 112 durante el confinamiento por pandemia COVID, y tiene publicaciones de diversos artículos relacionados con el trabajo de profesional de psicología de emergencias en prensa escrita y digital. La maestra Ana María cuenta con vasta experiencia en áreas de salud y en general respecto a las ciencias de la salud. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con la conferencia La intervención psicológica tras el suicidio de un o una menor. Maestra Ana María, muchísimas gracias por su presencia. El espacio es suyo. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo en este congreso, un congreso realmente tan importante y con un mensaje tan importante para lanzar, que es la prevención del suicidio, que hoy en día es uno de los grandes problemas de salud mental que nos estamos encontrando tanto a nivel mundial como en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Ayer José Francisco Castro Escobar en su ponencia ya anticipaba pues que aquí en España el año pasado, por ejemplo, hemos tenido más de 4.000 suicidios, lo cual es una cifra muy alta y ha sido por primera vez en la historia desde que se recogen estos datos que se ha pasado de los 4.000. Esto supone 11 fallecidos por suicidio al día, ¿sí? Lo cual es algo muy preocupante. El suicidio nunca va a ser por una causa única. El suicidio es multicausal. No es que haya un problema laboral que acabe en ese suicidio, no es que haya pues un problema de bullying o que haya una historia de abuso sexual o que haya pues ese problema de drogadicción. Realmente es multicausal. Hay un montón de causas que acaban haciendo que la persona pues llegue al suicidio. En esta primera diapositiva quería hacer como una radiografía de lo que es el suicidio en España, más centrado en lo que son los menores, ¿no? Y es
hago eco aquí de dos noticias que salían en la prensa. Una es de ahora, del 21 de julio de este año, y la otra también hay algo reciente, y donde se expone que el suicidio, principal causa de muerte en jóvenes y en adolescentes, ¿no? Y que realmente esto en los últimos años ha tenido, sobre todo desde la pandemia, ha tenido pues, un incremento exponencial. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Aquí hacemos un repaso de lo que han sido los 10 últimos años. Y hemos visto de que en el 2012 se habían registrado, estamos hablando de menores de 19 años. Se habían registrado 57 fallecimientos por suicidio de menores de 19 años. Se han mantenido ahí 50, 60, 70. El año de la pandemia hubo ahí como un pequeño bajón hasta los 62, pero es verdad que desde la pandemia es donde se produce ese incremento exponencial del que estaba hablando. Se barajan hipótesis. Hay quien dice que el año de la pandemia, al estar confinados, pues había más atención para esos niños, estaban más vigilados y que quizás eso ayudó en ese decremento. Lo que nos preocupa ahora es el efecto rebote, ¿no? Esto que está saliendo ahora de que, pues que hablamos de 22 personas más de diferencia entre el 2020 y el 2022, que es un número muy importante, muy elevado, ¿sí? Si pasamos a la siguiente diapositiva. Antes de nada voy a haceros una presentación de quién es el grupo en el que intervenimos, ¿no? Nosotros estamos solo en Galicia, no estamos por toda España. En cada comunidad autónoma está pues, su grupo de intervención psicológica. Nosotros nos limitamos solo a Galicia y siempre intervenimos a través del Centro de Atención a Emergencias 112. Cuando nos activan, vamos a desplazar a un mínimo de 2 psicólogos, todo depende del tipo de emergencia y del número de personas afectadas, y sobre todo vamos a intervenir en esas primeras 48-72 horas tras el incidente crítico. Es decir, si en un suicidio, pues desde que se produce el incidente, las siguientes 48-72 horas, pues vamos a estar interviniendo. Luego, nosotros desaparecemos, no hacemos seguimiento de las personas a las que atendemos y hacemos derivación pues, a otros servicios normalizados, como pueden ser los profesionales de salud mental que están en los hospitales o a los servicios sociales en cada uno de los concellos. ¿Sí? Pasamos de diapositiva. Las principales situaciones en las que intervenimos pues, son, como dijo el compañero en una presentación, accidentes de tráfico, van a ser siempre con fallecidos. Cuando no hay fallecidos es muy raro, simplemente en desapariciones. Si hay desapariciones que crean algún tipo de alerta, ahí sí intervenimos, pero el resto va a haber siempre fallecidos y va a causar un impacto emocional bastante grande sobre la población, sobre el contorno donde se produce. Y entonces hablamos de accidentes de tráfico con fallecidos, accidentes laborales con fallecidos, un accidente durante actividades de ocio también con fallecidos, naufragios, situaciones de violencia de género con homicidio, por supuesto, los suicidios, como decía, y la mayor parte de estos suicidios van a ser suicidios consumados. Rara vez llegamos a un suicidio en curso. En la zona en la que nosotros intervenimos son predominantemente suicidios con un método muy letal. Entonces, es difícil que lleguemos y que encontremos a la persona con quien poder prevenir esa situación. Y la mayoría de los suicidios que realmente no se acaban consumando, los auxiliares de transporte sanitario los desplazan al hospital, donde allí ya reciben pues, otro tipo de atención y ya nosotros no intervenimos, ¿no? Pasamos de diapositiva.
Y aquí ya expongo un poquito la gráfica de situaciones que hemos atendido nosotros en estos 10 años. En menores de 20 años. He puesto de 0, bueno, de 0. 12 años es lo más, la víctima más joven que hemos tenido, de 12 a 20 años, incluido aquí. Obviamente, nuestras cifras, los casos que hemos atendido, no se corresponden con las cifras de suicidios que hay en la zona. Es decir, siempre va a haber más suicidios de menores y en general que los que tengo aquí, porque no todas las familias quieren nuestra intervención. Es verdad que hoy en día el suicidio todavía sigue siendo una causa de muerte muy estigmatizada que produce mucha vergüenza en las familias que lo sufren y todavía son reticentes a que vayamos a entenderlos justo por esta vergüenza y este estigma que se crean cuando se produce. Como veis en esta gráfica, está dividida en varones y mujeres, los varones en la línea naranja, las mujeres en gris. En general, el número de varones que atendíamos que se habían suicidado y el número de mujeres, pues o estaba igual o siempre el número de varones estaba por encima, excepto el año pasado, que no hemos tenido ningún caso de varón y todos los casos que hemos intervenido eran de mujeres. Al contrario de lo que pasaba en España, en nuestra comunidad, sí, el año en el que tuvimos más intervenciones con menores, por suicidios de menores, ha sido el 2020, en el que tuvimos 4 casos. Pasamos la diapositiva. Por edades, veis ahí, entre 12 y 20 años, donde tenemos el pico y donde alcanzamos el mayor número de jóvenes que se suicidan es a los 17 años, justo antes de la mayoría de edad aquí. Aquí es curioso que algunos de los casos que nos hemos encontrado, esos menores comentaban que ellos querían fallecer antes de cumplir los 18. No sabemos por qué, ¿no? Pero sí había esas verbalizaciones y el entorno, y la familia y los amigos nos comentaban esa situación que nos parecía curiosa, ¿no? De que no ha sido una persona sola, sino que han sido varios los que verbalizaron eso y que incluso alguno, días antes de su cumpleaños, fue cuando realizó esta conducta suicida. Aquí decir que, bueno, pasamos a la siguiente, os comento después. ¿Cuáles son los métodos más utilizados aquí cuando hay un suicidio? Os decía antes que son métodos muy letales y que difícilmente pues, se salvan estas personas. El más utilizado es la precipitación, muchas veces desde el propio hogar, pero también hay desplazamientos a puentes y lugares altos cercanos a su hogar con el que se precipitan, el ahorcamiento. Luego, el que menos vemos es la ingestión de medicamentos, aunque sí, alguna vez hemos visto que antes de la precipitación o antes del ahorcamiento, la persona sí se había tomado algún tipo de medicación o si había consumido algún tipo de droga como puede ser el alcohol. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Nosotros vamos a intervenir siempre con los supervivientes del suicidio, vamos a intervenir con las familias, vamos a intervenir, como estamos hablando de menores, con los centros educativos en los que están estudiando, con el entorno de amistades, con la red que tenía de apoyo, y nos vamos a desplazar pues hasta los domicilios, hasta los sanatorios y hasta los centros educativos pues para proporcionar esa intervención que demandan
como decía antes, a través del Centro de Atención a Emergencias 112. ¿Pasamos? Pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, no va a la siguiente diapositiva. Bueno, sigo hablando y en cuanto puedas, Óscar, cambiar a la siguiente diapositiva. Sí, empezamos un poquito cómo es la intervención con las familias. ¿Sí? A ver si me puede cambiar el compañero. Bueno, no sé si es que no va la presentación. Bueno, continúo, aunque no nos falla ahí la diapositiva. Decía, primero vamos a intervenir con las familias. ¿Qué va a ser lo primero que nos encontramos cuando llegamos a esos domicilios o a esos sanatorios? Pues a veces nos encontramos que las familias están en un bloqueo emocional, en una situación de confusión y de incredulidad. Nos encontramos como comentarios como, es que ayer celebramos el cumpleaños de su padre y estaba contento, no me lo puedo creer que ahora se haya muerto o que se haya suicidado. Nos encontramos familias que a veces pues están tan tranquilos en el sofá de su casa y que llega un vecino a decirles pues que su hijo se acaba de tirar por la ventana y que ellos ni se enteraron, ¿no? Entonces, su cabeza no es capaz de procesar eso y dicen, no, pero si mi hijo está en la habitación haciendo sus deberes o haciendo sus tareas, es imposible que sea el que está abajo en la calle. Entonces ahí sí que nos encontramos esa incredulidad, ese no me lo creo. Luego muestran muchos sentimientos de culpa. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿En qué fallé como padre? ¿No? Se autorreprochan. ¿Y por qué le regañé? A veces encontramos esos suicidios más impulsivos que, bueno, tiene muy poca explicación, pero que quizás pues, alguno de los casos que el padre, la madre le estaba regañando por no cumplir con sus responsabilidades del colegio o en casa, y sin embargo, pues al poco rato el niño coge la ventana y se tira, ¿no? Y entonces esa culpa le queda a los padres de, ¿pero qué fue lo que hice? ¿Por qué le regañé? ¿Por qué le regañé en esta situación? ¿No? Y va a ser algo que tenemos que trabajar si queremos que ese proceso de duelo sea un proceso sano, esa culpa la vamos a tener que trabajar. Y también vamos a encontrar mucha rabia. Rabia hacia ellos mismos. ¿Por qué hice esto? ¿No? Hacia ellos mismos como padres. O hacia el chico que se suicidó, de ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué no luchaste un poquito más? Rabia incluso hacia los profesionales o hacia los médicos que lo llevaban de ¿por qué no lograron salvar esto? ¿No? O salvar. Sí, si pasamos una diapositiva más. Bien, ahí. Esa es la enumeración que estaba haciendo. Pues ahí comentando bueno, decía el bloqueo emocional, confusión, lo que estaba explicando, esos sentimientos de culpa por haber hecho algo o por no haber hecho algo, por fallar como padres, esa rabia que decía a veces hacia ellos mismos como padres, a veces hacia los niños, ¿por qué has hecho esto? Otras veces hacia los profesionales, otras veces hacia profesores o hacia otros compañeros de por qué le estaban haciendo bullying y le provocaron esto.
Y otras veces incluso hacia Dios, de por qué se lo lleva, por qué ha permitido esto, ¿no? Y a veces incluso nos encontramos situaciones en las que esa rabia incluso se manifiesta en, ha ido en contra de la voluntad de Dios y ahora no tiene derecho a que se entierre, no hay derecho a que toquen las campanas, ¿no? Y como que los suicidas, esa cultura que venía de antes, como que a veces todavía nos la encontramos y sale esa rabia y como que quieren que no siga ese ritual, ¿no?, que está establecido en la sociedad. Luego también, como os comentaba al principio, hay muchísima vergüenza, porque es un estigma el que se suicides, fallo como padre. Quizás han fallado tus estrategias educativas, ¿no?, ese sentimiento de fracaso. Aunque no lo parezca, a veces hay padres que sienten alivio y parece algo muy descabellado, pero a veces hay problemas psicopatológicos que vienen de atrás y que ya no solo por esas tentativas de suicidio recurrentes, sino por el grado de ansiedad que les estaba provocando. Nos hemos encontrado casos en los que los padres tenían que tener los cuchillos escondidos en su propia habitación y bajo llave para que su hijo no los cogiera, o que tenían que esconder la correa con la que paseaban al perro, que tenían que vigilar que todos los pantalones y toda la sudadera no tuviesen el cordón para evitar ese riesgo hacia su hijo, porque cualquier cosa les haría. Incluso algunos han tenido que cambiar el sistema de las ventanas para bloquearlas y que no pudiese abrirlas de forma que pudiese tirarse. Entonces, realmente estaban viviendo un auténtico calvario y cuando esto sucede, lo viven como un alivio, pero también al mismo tiempo con la culpa de sentir ese alivio, porque al final es su hijo, ¿sí? También nos encontramos un pensamiento en bucle y un montón de pensamientos de ¿por qué no hice esto? ¿Y si hubiese hecho? Y esos pensamientos que en estos momentos son normales, ¿no? Esa resistencia de nuestra mente a querer aceptar lo que está pasando, porque es algo muy, muy duro que realmente cuesta aceptar, ¿no? Y luego también hay mucha indignación cuando salen medios de comunicación, cuando los compañeros a lo mejor empiezan a compartir informaciones a través de redes sociales, pues hay bulos, hay informaciones que son erróneas y que pueden provocar mucho daño a las familias. Y ante esto es cuando surge esa indignación. Además, nos encontramos unas manifestaciones conductuales, ¿no? Esa congelación que viene derivada de ese shock o de ese bloqueo emocional que decía antes, y están como que no se mueven, que a lo mejor los encuentras en el sofá pues sentados y que no reaccionan, no contestan, y allí son como un ser inerte, ¿no? Y que realmente tenemos que sacarlo de ese estado de congelación. En otras ocasiones nos encontramos unas abreacciones emocionales fuertes, ¿no?, en forma de gritos, de llantos, incluso de golpear paredes y de expresar toda la rabia. También nos encontramos, sobre todo ya cuando son los últimos días, ahí llegando a las 72 horas, al final de nuestra intervención, pues que algunos pierden sus rutinas del propio cuidado y se olvidan de comer, se olvidan de esa medicación que tienen que tomarse porque tienen pues algún tipo de enfermedad y dependen de algún tipo de medicación y se olvidan de tomarla. Incluso que se olvidan de asearse y no quieren ir a descansar a su cama, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, en los sanatorios, que por la noche no quieran abandonar el sanatorio y quieran quedarse allí acompañando el cuerpo de su hijo hasta el último momento, ¿sí? También nos encontramos agitación motora, pues gente que sale de una habitación, entra para otro, llama a otro por teléfono y que está pues con una hiperactividad abrumadora, ¿no?, que también es una forma de sacar todo el malestar que tiene dentro. Y luego nos encontramos ese aislamiento social derivado de la vergüenza, ¿no?, que comentaba antes. No quiero que nadie me pregunte lo que ha pasado, porque decir esto realmente me duele mucho y
y realmente siento vergüenza de haber fallado como padre o como madre. No quiero contarlo, no quiero que se enteren, no quiero que sepan lo que ha pasado. ¿Pasamos de diapositiva? ¿Qué vamos a hacer entonces con estas familias, con toda esta sintomatología que nos encontramos? Pues primero evaluar esas necesidades inmediatas. ¿Qué es lo que necesitan? Pues muchas veces, después de que su mundo se haya derrumbado y no sepan hacia dónde dirigirse, pues vamos a intentar ir creando esas rutinas de nuevo que le ayuden a ir cogiendo de nuevo las riendas de su vida. A veces necesitan pues unas pautas para darle la noticia, pues igual a un familiar que es muy mayor, que tiene problemas de salud, o a veces pues a alguien pequeñito, a un hermano pequeño o alguien, y no saben cómo decírselo. Entonces, o a veces incluso quieren ver el cuerpo antes de que se entierre. Y todo eso lo vamos a atender, vamos a asesorarles, vamos a intentar darle una respuesta para que no quede nada pendiente y ese proceso de duelo vaya en una situación más sana, en un camino más sano. También vamos a facilitar la narrativa de lo sucedido. Los psicólogos que trabajamos en emergencias tenemos muy claro que cuando tiene sentido la historia que cuentan, cuando no quedan lagunas, cuando todo tiene ese hilo temporal y cuando está muy integrado lo emocional con lo que ha pasado en la realidad, eso ayuda también a iniciar un duelo sano. Por eso le damos mucha importancia a que nos cuenten cómo han vivido esa situación. Facilitamos esa ventilación emocional, les permitimos expresar. Muchas veces nos los encontramos pues que justo para que los que están a su alrededor no sufran, lo que hacen es que contengo la emoción y no expreso, ¿no? Cuando llegamos nosotros les permitimos que tienes derecho a expresar eso que estás sintiendo ahora y sacar esa emoción y expresarla de una forma sana, obviamente, ¿no? Dentro de un control, que no se nos desborde. Vamos a normalizar todas las reacciones y todas las emociones que están sintiendo, sea rabia, sea culpa, sean miedos, sea esa vergüenza, sea ese fracaso como padres. Vamos a permitírselos y a normalizarlo, decirle, esto es normal que lo estés sintiendo ahora porque esta situación que estás viviendo es dura. Y con todo esto que me estás contando, esto es lo que es normal sentir ahora. Vamos a trabajar mucho la culpa, desculpabilizarlos. Todas esas verbalizaciones que tienen de fracasado como padre. La culpa es mía porque le reñí antes de que se tirara por la ventana. O, pues, ¿por qué no me di cuenta de que estaba tan mal? Yo pensé que era algo de la edad, no le daba importancia. Vamos a trabajar esa culpa, vamos a escuchar cuál es su discurso y cogiendo todo eso que nos dicen, vamos a trabajar esa culpa, a quitarla, a hacerle conscientes de que realmente no podemos controlar la conducta de otra persona y que no podemos estar 24 horas al lado de una persona controlando lo que hace para poder prevenir esto y que realmente fue algo que se escapó de su control. A ver, ¿pasamos la diapositiva? También vamos a facilitar la despedida. El poder despedirse de su hijo o de su hija va a facilitar que cierren una etapa y comiencen otra. Cuando quedan cosas pendientes, cuando el hijo o la hija se va y quedan cosas pendientes por cerrar, el duelo va a ser mucho más complicado. Entonces, vamos a facilitar esa despedida, vamos incluso a contactar con forenses, con el personal del tanatorio, para ver cuál es el estado del cuerpo, si se puede ver. Vamos a verlo nosotros primero y vamos a preparar a las familias si quieren verlo. Si no es posible, pues sí que también los preparamos y les decimos, pues no es posible y buscamos métodos alternativos para esa despedida y siempre les vamos a acompañar en ese último adiós, en que le digan todo lo que queda pendiente para que puedan avanzar en ese proceso de duelo. También les vamos a avanzar qué es lo que vas a sentir
y qué es lo que vas a notar a partir de ahora. ¿Cómo va a ser el próximo mes, este año? ¿Y cómo van a ser los próximos años? Vamos a anticipar todo lo que van a poder notar para que normalicen, para que no se asusten en el momento en el que perciban ciertas cosas, tanto en ellos como si hay hermanos, y sobre todo hermanos pequeños, que no se asusten ante eso y que puedan pues vivirlo como algo que esto forma parte del duelo. Vamos a reforzar todo lo que hicieron por ayudar a su hijo o a su hija, sobre todo en esos casos en los que hay problemas psicopatológicos previos, ¿no? Como pueden ser los trastornos límites de personalidad, las depresiones pues, más graves, en las que llevan años, como explicaba antes, llevan años luchando con ellos, yendo un montón de profesionales, teniendo un control en casa que es pues, realmente una fuente de ansiedad, ¿no? Tanto control. Y reforzamos todo eso que hayan hecho hasta ahora, aunque no, pues al final, pues su hijo haya acabado suicidándose. Vamos a facilitar ese proceso de duelo justo con todas las medidas con todas las intervenciones que he enumerado hasta ahora y finalmente les vamos a dar unas pautas de autocuidado para los próximos días, semanas, para que retomen esas rutinas que han perdido y que les pues se cree esa resiliencia que les va a ayudar a superar esta situación. Y avanzamos otra diapositiva. Toda nuestra intervención va apoyada con unas guías, tenéis ahí además el enlace donde la podéis descargar. Son unas guías que entregamos en papel realmente, no sé si la podéis ver. Ahí se las entregamos en papel, son varias páginas. Y aquí es un apoyo a todo lo que les decimos durante esa intervención. Entonces, avanzamos en una diapositiva. Puse algunas páginas ahí de ejemplos, son muchas más de las que pongo aquí. Y le ponemos ahí por reacciones habituales que van a tener los adultos tras el fallecimiento de un ser querido, ¿no? En este caso, pues, de su hijo, de su hija, o a veces un sobrino o un nieto. Y le ponemos las sensaciones corporales que van a poder sentir, sentimientos que van a notar, o incluso comportamientos que van a observar en ellos mismos o en los que le rodean. Las recomendaciones que pueden hacer, luego recomendaciones para otros familiares y amigos. Pasamos a otra diapositiva. Y tenemos también esas reacciones que podemos encontrar en menores, bien sean hermanos, primos o compañeros del centro educativo, también, porque no van a ser las mismas manifestaciones en un menor que en un adulto. El menor realmente tiene menos recursos a nivel emocional y entonces va a recurrir pues, a otro tipo de manifestaciones. Vamos a observar otras cosas, ¿no? Entonces ahí les detallamos todo y se las dejamos como un apoyo a nuestra intervención. Y lo que vamos a hacer después, como decía al principio, nosotros no hacemos seguimiento de las familias. Entonces, si detectamos que es una familia pues realmente con mucha vulnerabilidad y con factores de riesgo, con todo lo que hemos visto durante nuestra intervención, lo que vamos a hacer es derivarla a los servicios de salud mental que hay en los centros hospitalarios. Y pasamos otra diapositiva. Luego tenemos la intervención en los centros educativos. Pasamos otra diapositiva. Las necesidades que nos vamos a encontrar, las he dividido en necesidades según pues, la población que está afectada. Estas primeras necesidades son las que nos dice el equipo docente y el equipo directivo del centro educativo. Entonces, lo que les preocupa es cómo vamos a comunicar la noticia al alumnado. Es verdad que hay alumnos que seguro que ya lo saben, pero hay otros que no saben nada. ¿Y cómo se lo decimos? Que estamos hablando de alumnos a veces pues, pequeños. Puede ser alumnos de 12 años, como decía antes, que era el más pequeño que nos hemos encontrado hasta ahora,
Pero es verdad que ese alumno de 12 años puede tener un hermano de 7, 8 años y a esa clase también le va a haber que decir algo, ¿no? O va a haber que preparar para cuando venga el hermano ¿y cómo lo vamos a recibir? ¿No? Entonces, vamos a asesorar sobre esto. También van a tener esos sentimientos de culpa de por qué no detectamos esto, esa tristeza, ese desbordamiento emocional y esa sensación de impotencia de no pude hacer nada y hubiese querido hacer algo, ¿no? Es un menor. Realmente, cuando un menor se suicida o fallece en general, aunque sea por otras causas, parece que va en contra de la naturaleza, ¿no? La naturaleza dice que primero se tienen que morir los más mayores y después vamos por orden generacional. Y en este caso, pues un poco de impotencia de por qué. ¿Por qué él, que tenía toda una vida por delante? También nos encontramos en el equipo docente mucho miedo que vuelva a suceder, sobre todo porque en casi todos los centros educativos hay pues algún protocolo de riesgo suicida con algún otro alumno. Es raro que haya un centro con un único caso de ideación suicida. Va a haber preocupación por las redes sociales y por los bulos que se difunden, ¿no? A raíz de este suicidio. También van a estar preocupados por los hermanos, como decía, ¿no? ¿Cómo se recibe a este hermano? Pues después de estos días, cuando pase todo, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Qué le decimos? Y también a las amistades más cercanas a ese niño que se suicida, pues ¿cómo lo vamos a tratar? ¿No? Y sobre todo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque claro, hoy es viernes, pero el lunes teníamos pensado hacer una excursión con toda esta clase, pero si se ha suicidado un alumno de esta clase, ¿vamos a hacer la excursión? O para la semana teníamos pensado pues hacer pues, un montón de exámenes. ¿Vamos a ponerle exámenes en este estado? O cosas como, ¿y ahora qué hacemos con la mesa y con la silla de este niño? ¿Sí? Y en todo eso, pues les vamos a asesorar. ¿Pasamos otra diapositiva? El alumnado que son menores y de diversidad de edades, nos vamos a encontrar mucha incredulidad de él. Pero si ayer estaba con nosotros y estaba perfectamente, ¿qué ha pasado? ¿No? Y tienen dudas, no entienden lo que ha pasado, no comprenden, ¿no? Vamos a encontrar un montón de crisis de ansiedad precisamente generadas por toda la incertidumbre y por el desborde emocional que están viviendo. Les vamos a tener que atender individualmente estas crisis de ansiedad. Esto ya no se puede atender en grupo. Va a haber muchos sentimientos de culpa, porque a veces nos encontramos casos en los que ese niño que se ha suicidado justo ha mandado el día anterior unas fotos a un grupo de WhatsApp o de otra red social donde mostraba una silla y una cuerda. Y nosotros pensábamos que era pues, una llamada de atención, que realmente no iba a hacer nada y no hicimos nada, no avisamos a nadie. Y entonces ahora surgen los sentimientos de culpa de ¿por qué no hicimos nada cuando vimos esa foto? Va a haber mucha tristeza y mucha incertidumbre de ¿y ahora qué? Va a haber miedo a ser juzgados. Pues con este caso que os digo, ¿no? De vimos esa foto y no hicimos nada. ¿Qué van a decir ahora? Nos van a echar la culpa. Y luego va a haber manifestaciones de ideación suicida. Muchas veces a raíz de estos casos hay niños que se deciden a pedir ayuda y dicen, es que yo llevo varias semanas también pensando en esto y me estoy haciendo consciente de lo que esto implica y realmente quiero pedir ayuda. Y la primera ayuda somos nosotros que estamos allí. Nosotros después derivamos a los profesionales que más conviene, pero ahí les van a manifestar esa preocupación. Yo también estoy viviendo ahora así y no quiero que mis compañeros pasen esto. Pasamos a otra diapositiva. También va a haber necesidades de las familias de los otros alumnos, porque cómo hablan con sus hijos sobre lo que ha pasado, cómo les ayudan en ese momento de duelo, ¿no? Y en ese proceso, cómo les pueden ayudar. Les preocupan todos los rumores que surgen, porque a veces entre esos rumores incluso está culpabilización, es como que hay bandos o que hay, pues a veces incluso surgen rumores de es que pertenecía a una, pues un grupo de estos
bueno, ay, no me sale la palabra. Bueno, unos de estos grupos que surgen a nivel urbano, ¿no? Y que pertenecen a esos y que justo lo que hacen es el culto al suicidio o que veneran las autolesiones. Entonces, eso preocupa más cuando surgen ese tipo de rumores. Luego se preocupan porque sus hijos no se comunican con ellos. Es que están cerrados, es que conmigo no hablan. Y luego surge ese miedo a que sus hijos, justo porque no hablan, que también tienen ese miedo a que se suiciden, a que entierren todo ese dolor dentro de ellos y acaben tomando la misma decisión que ese niño que se suicidó. Pasamos a otra diapositiva. Luego están las necesidades de la comunidad educativa, y con comunidad educativa me refiero ya no solo a ese centro educativo, sino a centros educativos que están cercanos y que no están tan cercanos, e incluso a autoridades de las consejerías como la de educación o la de sanidad, donde realmente se hacen conscientes de esto es un problema y le ha pasado a ese centro educativo, pero también nos puede afectar a nosotros. Entonces, ahí surgen estas necesidades de cómo prevenimos las conductas suicidas en nuestro ámbito. ¿Cómo podemos detectar y ayudar a estos alumnos en riesgo? ¿Cómo podemos involucrar a todos los que pertenecemos a la comunidad educativa para que haya ese apoyo mutuo y podamos llegar a una prevención del suicidio? O cuando nos encontramos un suicidio consumado, ¿cómo podemos minimizar el impacto sobre la comunidad? Pasamos a la siguiente. Entonces, nuestra intervención en el centro educativo va a ser en 3 niveles. Lo primero va a ser una reunión con el equipo directivo y o docente, van a estar los profesores que quieran, pero el director, jefe de estudios, orientador, esos siempre van a estar, porque son un poco también los que ayudan al resto de docentes. Entonces, en esa primera, bueno, en la siguiente diapositiva le digo, cuando ya hacemos esa intervención con los profesores y con el equipo directivo, vemos si ellos mismos son capaces de solucionar con los niños o si nos necesitan a nosotros como apoyo para intervenir con los niños como grupo o incluso individualmente. Os decía antes que entre las necesidades de los niños pues había muchas crisis de ansiedad, había pues esa ideación suicida que de repente aparece y ahí vamos a darles apoyo. Pero cuando ellos se sienten como empoderados y son capaces de hacer frente, ya no seguimos el resto de intervenciones. Entonces, con el equipo directivo y docente, lo que vamos a hacer es escuchar lo que ha sucedido, cómo ellos lo han vivido y cuáles son sus preocupaciones. Luego, haremos esa psicoeducación de por qué se produce el suicidio, sobre todo descartando esos mitos, haciéndole hincapié en que esto no es lo que realmente, aunque a nivel social parece que esta es una verdad, esto realmente no es verdad. ¿Sí? Les animo a ver cuáles son los factores que protegen y cuáles son factores de vulnerabilidad. Luego le daremos pues esas pautas de duelo, esas nociones de cómo se viven los duelos en adultos y en menores para que cuando observen determinados comportamientos, determinadas manifestaciones, ellos sean capaces de decir, uy, esto es el proceso de duelo y no me tengo que preocupar. Luego le vamos a dar pautas para hablar con el alumnado, ¿no? Y una de las preocupaciones más frecuentes es que nos digan, ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo le digo? ¿Cómo saco el tema? ¿No? Pues con naturalidad y siempre sin mentir. A los niños no les podemos mentir porque cuando mentimos, ellos en su mente van a intentar darle sentido a todo eso, a todas las lagunas que quedan y que no entienden, van a utilizar su imaginación para rellenarlo. Entonces, vamos a hablarle, obviamente, vamos a tener que adaptar nuestro lenguaje a su edad. Y no le vamos a dar la misma explicación a un niño de 6 años que a un niño de 17. Pero vamos a hablarle contándole la verdad y tampoco les vamos a contar esos detalles morbosos que no necesitan. Vamos a asesorarles
pues cuando quieren hacer esos comunicados a los padres, cómo hacerlos, qué es lo que les tienen que decir, ¿sí? Y luego, como decía, pues ayudarles a identificar esas señales de riesgo y darles esas pautas de prevención para que pierdan ese miedo a que pueda volver a suceder, ¿sí? Que no vamos a descartar que se pueda suceder, pero sí que ellos sientan como que están teniendo un rol activo en esa prevención. Pasamos a la siguiente. También les vamos a asesorar para facilitar la despedida. Decía antes, ¿qué vamos a hacer con esta mesa? Pues a veces hacemos como unos rituales con esa mesa o con esa silla, o creamos un espacio donde todos los alumnos puedan, de alguna forma simbólica, despedirse de ese compañero, y luego, al cabo de unos días, pues eso se retira, ¿sí? Siempre anticipándole a los alumnos, esto va a estar disponible hasta este día y luego lo vamos a retirar. Un poco pues respondiendo ya a lo siguiente de qué hacer con las pertenencias del alumno y del alumno fallecido, pues eso que se va a retirar. A veces hay cosas que sí se pueden guardar y entregar a los padres. Y, pues, lo que son libretas, libros, cosas que a lo mejor tenían en la taquilla, eso se puede dar también a los padres. Luego, anticipar las reacciones futuras que vamos a poder observar en los niños en ese proceso de duelo, incluso en ellos como adultos, como profesores, y que normalicen eso que van a vivir. Y por último, siempre esas pautas de autocuidado que les ayuden a sacar esa parte resiliente que todos llevamos dentro y que nos va a ayudar a sobreponernos al duelo. ¿Avanzamos? ¿Otra diapositiva? Bien, antes os decía que con las familias le entregábamos un folleto. Con el equipo directivo y docente le vamos a entregar otro folleto diferente, un protocolo en el que nos apoyamos nuestra intervención para que le queden esas pautas por escrito. Si os interesa, lo podéis descargar en ese enlace. Y pasamos una diapositiva más. Allí vamos a tener pues, esas pautas de comunicación, de cómo hablar con ellos, cómo hablar con las familias, e incluso cómo hablar con alumnos que tienen necesidades especiales, bien sea pues, por dificultades auditivas, dificultades visuales o dificultades a nivel intelectual. Todo eso se lo dejamos ahí escrito y a ellos les ayuda como ese apoyo. ¿Pasamos otra diapositiva? Bien, luego tenemos la intervención con el alumnado, que no siempre la hacemos, como decía antes. Solo en ciertos casos en los que los profesores dicen no me siento preparado, necesito todavía vuestro apoyo y quiero que os mantengáis aquí. Vamos a hacer esa intervención grupal dándoles pautas para gestionar emocionalmente las emociones que están viviendo. Esa culpa, esa rabia, esa indignación, esos miedos. Y vamos también a ofrecerle la psicoeducación adaptada a su edad sobre el suicidio y los mitos y ese proceso de duelo. Vamos a aprovechamos esta situación para promover el pedir ayuda cuando no son capaces de gestionar sus emociones y cuando están con problemas y con realmente un sufrimiento interno muy grande, ¿no? Como decía antes, a veces nos encontramos esos casos en los que a raíz de un suicidio otra persona o otro compañero se hace consciente de cómo repercute, ¿no? En todo el centro escolar y el dolor que produce en él mismo. Y es capaz de ver de no quiero que vivan esto por mí. Entonces, ahí es cuando empiezan a pedir ayuda. Y es algo bueno, al final, realmente es una situación muy dura, pero que nos puede ayudar a prevenir, por otro lado, y a que no se repitan esas situaciones. Luego tenemos intervenciones individuales cuando hay esas crisis de ansiedad, cuando hay personas que les está costando mucho gestionar el tipo de emociones que están teniendo, cuando hay una culpa, pues por una discusión que pudo haber tenido con el alumno que se suicidó, pues a lo mejor que le dijo una frase que le pudo hacer daño, que discutió por algo, que se metió con él, pues tenemos que trabajar eso para que pueda avanzar en ese proceso y no se quede de por vida pues, con esa carga.
Y luego les vamos a dar esas pautas de autocuidado, seguir una alimentación sana, el descansar y sobre todo el apoyarse en su red social. ¿Avanzamos otra diapositiva? Con las familias, pues de nuevo la psicoeducación es algo muy importante donde les vamos a explicar por qué sucede el suicidio, sobre todo descartar esos mitos en los que sucede porque le pasó esto. No, el suicidio es algo multicausal, tiene muchas causas, no es algo único lo que lo produce. Puede haber algo, a lo mejor un desencadenante, pero que al final esa conducta suicida es el resultado de muchos factores que había de antes. Y sobre todo ese proceso de duelo, cómo lo van a vivir los niños para que ellos también estén alerta en lo que es normal y esas cosas que se salen un poco de lo normal y implicarían que hay que buscar ayuda pues, en otros profesionales de la salud mental. También le vamos a informar de esas reacciones y sentimientos que sus hijos pueden experimentar y que son normales, como esa incredulidad, esa tristeza, esa impotencia, la rabia, la culpa, el mal comportamiento. Muchas veces lo que perciben los padres es que se porta fatal, ¿no? Pero es que justo esa es la forma de manifestar el duelo. Por la edad que tiene, es la única forma que él encuentra de sacarlo. Informamos de señales de alertas, como los cambios en los hábitos de alimentación, el descuido personal, que regalen sus cosas, que se aíslen de amigos y de la familia, que pierdan el interés por actividades que antes le gustaban mucho, que baje el rendimiento académico. Y luego le vamos a dar pautas para comunicarse con sus hijos, sobre todo que no los presionen, ¿no? Que aunque no les hablen, que esperen, porque a lo mejor justo sus hijos están en ese momento en el que necesitan procesar y aceptar interiormente todo lo que están viviendo y después igual están preparados para hablar. Pero que seguro que sus hijos, si tienen una buena red de apoyo de iguales, van a hablar con sus iguales. Y luego les vamos a dar pautas para ese manejo de rumores. ¿Avanzamos otra diapositiva? Y por último, vamos a hacer una intervención con otros profesionales de las emergencias. Vamos a avanzar en esta diapositiva también, porque es verdad que en los suicidios los primeros que acuden pues va a ser la policía, o van a ser los auxiliares de transporte sanitario, va a ser a veces bomberos para rescatar el cuerpo según donde haya sido el suicidio. Entonces lo que vamos a encontrar va a ser que se pueden identificar, pues este chico que se acaba de suicidar tiene la misma edad que mi hijo. Y esto me crea miedo y me crea tristeza, impotencia y que me puede pasar a mí. Entonces eso les alerta y se empiezan a sentir mal y a afectarle. Entonces vamos a tener que trabajar esto, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a también atender a estos profesionales, vamos a facilitarles la narrativa, esa historia de lo que han vivido, vamos a escuchar sus preocupaciones, las emociones que están sintiendo ahora, vamos a normalizar esas emociones y vamos a darle unas pautas de autocuidado. Para los otros profesionales, no os puse ahí en el documento, pero también tenemos otra guía. Igual que le entregamos a las familias y le entregamos a los profesores, tenemos una específica también para los profesionales de emergencia que damos y que pues les recomendamos esto para que puedan aceptar esto que acaban de vivir y que puedan sobreponer. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y por último, aunque nosotros como grupo de intervención somos de intervención en emergencias y no solemos participar en intervención, sí es verdad que hemos participado en los últimos años en campañas de concienciación social para prevenir, ¿sí? Y entre ellas hemos participado en varios años, os pongo la del último año, del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que sacamos esta infografía y si pasamos a la siguiente, también hemos hecho campañas de concienciación social a través de las redes sociales un poco para parar los bulos o parar
ciertos vídeos que pueden hacer mucho daño a las familias y a la gente cercana, a ese niño o esa niña que se suicida y que no aporta nada. Entonces, también cuando detectamos algo así, sacamos este tipo de infografías para concienciar a la población, ¿sí? Bueno, y con esto acabo, dejo ahí mi correo y un enlace a donde tenemos pues esa información del grupo, si queréis consultar, y donde tenemos documentación. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Doctora Ana María, muchísimas gracias por lo expuesto en su ponencia, sin duda muy interesante, y sobre todo estas situaciones tan específicas que debemos de atender en el riesgo suicida. A continuación, si le parece bien, pasaremos con algunas preguntas que los participantes nos han hecho llegar, y si fueran a responder. Entre una de las preguntas dice, ¿qué probabilidad hay de que después de un suicidio en la escuela los alumnos quieran emular lo ocurrido por un momento al parecer importante este tipo de acciones? ¿Se refiere a que haya otro suicidio tras un suicidio? Sí, exactamente. Dice que los alumnos quieran emular lo ocurrido por un momento de ser importantes. Como una búsqueda de atención. Pues de momento no nos ha sucedido en ningún caso de este tipo. Sí es verdad que también en esa parte de prevención, ¿no? Entre comillas, una de las cosas que hacemos es dar formación al profesorado para que estén alerta y para que puedan manejar ciertas situaciones. Entonces, por ahí, pues siempre en el momento en el que se observan ciertos comportamientos en los alumnos, pues también se activa ese protocolo de prevención de suicidio y ponen en marcha ciertas acciones para que no se produzca. Entonces, no suelen, en los casos que atendimos, no hubo nada así. Sí. Muchas gracias, maestra. Maestra, desde su perspectiva, ¿cuáles son las áreas que aún faltarían por trabajar específicamente en los centros educativos, no tanto al momento de la intervención tras el acto suicida, sino en etapas anteriores para la prevención? Para mí, algo que no sé por América cómo lo tenéis, pero aquí en España algo que está fallando mucho es la educación emocional desde pequeñitos, el saber gestionar las propias emociones y también el fomentar ese apoyo social, el conectar, el sentirnos grupo y sentirnos comunidad. Porque a veces sí que nos encontramos como alumnos que tienen un montón de gente alrededor, pero se sienten solos. Lo veo, bueno, en mi práctica privada, cuando recibo menores con ideación suicida, muchas veces, pero si tienes compañeros de clase que están contigo y que hacen los trabajos contigo y que salen al patio contigo y que cuando vas a las actividades extraescolares tienes a otra gente diferente y sin embargo ellos tienen sentimiento de soledad, de que no encajan. Entonces yo creo que el centro educativo es un lugar ideal para fomentar ese sentimiento de grupo y ese sentimiento de comunidad y que no está trabajado. Gracias, maestra. Maestra, en otra pregunta, a pesar de que usted mencionaba que el suicidio en menores jóvenes tiende a ser multicausal, ¿cuáles se han encontrado que han sido las causas más repetitivas en estos casos? Pues en los que atendemos nosotros siempre hay una patología previa, normalmente el trastorno límite de personalidad o algún tipo de depresión mayor. Sí que hay historia de bullying con compañeros, hay también pertenecientes al colectivo LGTBI y incluso algunas veces historias de abuso sexual.
Esos son como los factores más fuertes, ¿no? que creemos que inciden mucho en estos niños cuando toman esta decisión. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda muy interesante todas estas situaciones que nos menciona y en las cuales debemos de poner especial énfasis para mejorar las intervenciones en el espectro suicida que cada vez se vuelve más desafiante en los ambientes cotidianos. Doctora, agradecemos mucho, maestra, agradecemos mucho su presencia y a continuación haremos la entrega formal de su reconocimiento en agradecimiento a su asistencia a este congreso. Fundación Prevénase, cuidando y pensando en tu salud, Universidad de La Salle Nezahualcóyotl y la Facultad de Psicología de la UNAM otorgan el presente reconocimiento a la maestra Ana María Núñez Rubines por su participación en la conferencia magistral La intervención psicológica tras el suicidio de un o una menor en el tercer Congreso Internacional y cuarto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños y adolescentes, llevado a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto. Maestra Ana María, muchísimas gracias por su participación. Reitero, muy importantes cada uno de los aspectos que nos mencionan. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo en este congreso tan importante y tan necesario. Así es. Muchísimas gracias, maestra. A nuestros asistentes les solicitamos dirigirse al siguiente acceso para continuar con los puntos del programa. Muchísimas gracias.